Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó en tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó en tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Así es, chicos hermosos. Dios cuida de nosotros. Aunque haya tiempos difíciles, tenemos que aprender a confiar en Él, porque Él no nos dejará solos ni abandonados. Estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y bueno, hoy vamos a ver otras de las historias de la Biblia que nos han enseñado tantos. ¿A quién les ha enseñado estas historias? Pues dicen que el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Y yo he sido grandemente bendecida por todas estas historias. Y bueno, pues comenzamos. Este es el video número 88 que trata de la historia de Lidia y de Silas. ¿Quién eran estas personas? Eran conocidos por dos cosas. Vamos a tratar de ver esta mujer llamada Lidia. Ella era conocida por su éxito en los negocios y por sus muestras de hospitalidad. Lidia era una mujer no del pueblo judío, sino de la ciudad de Tiatira, que está ubicada al oeste de Asia Menor, en una zona donde ahora está Turquía.
Tiatira era una ciudad comercial. En aquella época era el centro de negocios de aquella región. Y Lidia poseía su propio negocio especializado en vender telas de color púrpura, que era una tela muy cara debido a su complicado procedimiento de teñido. Se cree que Lidia era rica y exitosa e influyente. El apóstol Pablo viajaba con Silas y Lucas, autor del libro de los Hechos, y viajaron juntos cuando llegaron a la ciudad de Filipos, en donde conocieron a Lidia. Aunque originalmente era de Tiatira, esta señora, cuando conoció a Pablo, poseía una casa en Filipos, en el continente europeo. Leemos esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 13 al 15, que dice así. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Recordemos que en esa época antigua, las mujeres por lo regular eran las que iban al río para tomar agua y llevarlas a sus casas o para lavar sus ropas. Y de seguro tenían su tiempo también de intercesión y de oración por sus familias seguramente. Cuando la Biblia nos habla de puertas, por lo regular en aquella época las ciudades estaban protegidas por altos muros y los habitantes hacían diferentes puertas alrededor de las ciudades, las cuales estaban vigiladas por soldados o por personas que gobernaban aquella ciudad. Los que se sentaban en las puertas eran personas ilustres, personas de autoridad, como gobernantes o sacerdotes o profetas o maestros. Y se acostumbraba que las personas iban a pedir ayuda o consejo a las puertas de la ciudad, sobre todo si no estaban cerca los reyes o las casas de los gobernantes. Las puertas de las ciudades eran como las oficinas gubernamentales de esa ciudad. Entonces dice el versículo 14 que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y descansen. Y nos obligó a quedarnos. Nadie responderá al mensaje del Evangelio a menos de que Dios vaya adelante de nosotros y envíe su Espíritu Santo a hacer su obra en los corazones humanos. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Por qué incluyó Dios a Lidia en la Biblia? Porque debe de ser ella un ejemplo. Sabemos muy poco acerca de sus antecedentes o parentescos. Cuando conoció a Pablo era una próspera mujer de negocios. Por otro lado, era una persona cuyo corazón estaba abierto a las cosas del Señor. Hechos capítulo 16, 14 dice que el Señor le abrió su corazón. Y sabemos que Dios no quiere que nadie lo acepte por la fuerza. Así que Lidia es un testimonio de que ella permitió a Dios obrar en su vida. Su corazón abierto al Evangelio de Jesucristo provocó no solamente que escuchara lo que Pablo decía, sino también respondió al llamado de aceptar a Jesucristo como el dueño de su vida. ¿A dónde estaba Lidia cuando Dios le abrió el corazón? Era el día de reposo, el sábado, el día de adoración tradicional de los judíos, y Lidia se encontraba en un lugar donde las mujeres se reunían para orar. Ese día Lidia se encontraba en el lugar exacto
y en el momento indicado. A lo mejor nosotros no escuchamos la voz de Dios hablándonos porque no asistimos a los cultos de la iglesia, ni a los estudios bíblicos o reuniones de oración. Hebreos 10:25 advierte a los creyentes de no dejar de reunirse en las congregaciones. Hechos 16:14 también dice que Lidia adoraba a Dios. Lidia buscaba la verdad porque ansiaba adorar a Dios. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 13 leemos esta promesa que dice así: Y si me buscaras y me hallaras, porque me buscarás de todo tu corazón. Lidia buscaba a Dios y Dios dirigió a Pablo al lugar exacto donde las mujeres se reunían y oraban. Lidia necesitaba restarle tiempo a su negocio para orar. Hoy también se necesita tiempo para escuchar a Dios. ¿Está usted dispuesto a invertir ese tiempo? Quizás usted tenga un negocio muy exitoso que le ocupa la mayor parte de su tiempo. O a lo mejor está usted luchando para ganarse el sustento y no tiene mucho tiempo para adorar a Dios. A lo mejor sus estudios y sus responsabilidades familiares o miles de otras actividades ocupan su tiempo. Como Lidia, usted y yo debemos de tomarnos un momento en el día para escuchar lo que Dios nos dice. Lidia, después de haber creído, dio un testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. Ella y toda su familia fueron bautizados. Esto está en Hechos capítulo 16, versículo 15. El apóstol Pablo explica el significado del bautismo en Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5, que dice lo siguiente: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo no salva a nadie de la condenación eterna por el pecado. El bautismo es simplemente una manifestación externa de la relación interna a la cual nos comprometimos como creyentes en Jesucristo y su salvación. El bautismo es una imagen de cómo el creyente, al ser inmerso en el agua, queda como sepultado de la misma manera que cuando alguien muere, lo llevan a sepultar. Así, cuando Jesús murió y fue sepultado, al tercer día, dice la Escritura, que se levantó de los muertos, resucitando de la misma manera que nosotros, al levantarnos de las aguas del bautismo, representamos que creemos que al igual de Cristo, nacemos a una nueva vida con Él. Que nuestro pasado y nuestra vieja naturaleza quedó sepultada en el agua del bautismo y que ahora hemos nacido de nuevo para Dios. Que las cosas viejas pasaron y ahora todos somos nuevas criaturas, creados para vida eterna como hijos de Dios. Muchas veces a través del libro de los Hechos leemos las palabras que dicen: creyó y fue bautizado. Los primeros cristianos como Lidia dieron el ejemplo. Si usted ha creído en Jesús como su Salvador personal, debería tomar la iniciativa de bautizarse, avisarle al pastor que usted se quiere bautizar. Al hacerlo, demostrará públicamente su obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y a la vista de todo el que esté presente. Usted proclamaría su deseo de ahora vivir para Jesús, de hoy en adelante como una nueva criatura. Se nota que Lidia estaba entusiasmada con su fe y su servicio al Señor. ¿Cuál es
reacción cuando Dios ha satisfecho nuestros deseos más profundos y contestado nuestras oraciones, ya sean cosas pequeñas o grandes? Algunos nos reservamos esos goces para nosotros mismos, no los expresamos a otras personas. Dudamos en compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, especialmente con aquellos que están cerca de nosotros. Jesús advirtió con estas palabras con respecto a este tema. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, que dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios bendijo el testimonio público de Lidia. Se ha considerado la primera persona que se convirtió como resultado de la obra misionera de Pablo en Europa. Y Dios permitió que fuese una mujer la primera que testificó a todos que era una creyente en el Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 16, 15 dice que Lidia le rogó a Pablo y a sus compañeros que se quedaran con ella. Y el capítulo 16 continúa diciendo lo que les pasó a Pablo y Silas durante su estadía en Filipos. Esto está en Hechos 16, versículo 23. Dice que nos enteramos que fueron desvestidos y azotados y luego arrojados en una prisión. El carcelero recibió instrucciones de cuidarlos celosamente, así que los puso en una celda más profunda, y para asegurarse que no podrían escapar, los ató de pies y manos con cadenas. Durante la noche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Por su testimonio, el carcelero le preguntó a Pablo qué debía de hacer para ser salvo. Pablo y Silas habían sido atacados por un tropel de gente, golpeados por soldados, apedreados y metidos a una cisterna oscura que servía de celda en una cárcel de alta seguridad. ¿Cómo reaccionaron ellos con esto? Orando y cantando. Solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros tal sometimiento y confiar en la voluntad del Padre en semejantes circunstancias. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia nos enseñan que tan grande es su fe que no temen morir haciendo la obra del Señor. Por ejemplo, vemos la historia de Job. Dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job quiso decir que confiaba plenamente en Dios y que él no permitiría más allá de sus planes perfectos, pero si era la hora de su muerte, aceptaba con gusto la voluntad del Señor. También el profeta Daniel y sus amigos, cuando el rey les dijo que si no se arrodillaban delante de su estatua, entonces ellos lo arrojarían a un horno de fuego. Y ellos dijeron: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto está en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Entonces, volviendo a la historia de Pablo y de Silas, ellos no se quejaron, ni se enfocaron en sus circunstancias, porque sus corazones estaban firmes, puestos en el Señor viviente y en todo lo que Él había hecho por ellos. Sabían que Él sería fiel en librarlos y que hasta en las peores situaciones Dios es digno de nuestra alabanza. Debido a su testimonio, el carcelero y toda su familia fueron salvados. ¿Qué gran milagro se realizó en este carcelero? ¿Qué aprendemos de Silas en este estudio? Silas también
era llamado Silvano y fue un profeta y misionero de origen judío y ciudadano romano. Fue considerado uno de los principales cristianos de Jerusalén, enviado por los apóstoles a Antioquía, y fue compañero en misiones con el apóstol Pablo, profeta de Cristo y obispo de Corintio. Este era Silas. Silas en estas circunstancias se ha de haber sentido exhausto, pero no podía dormir. El aire añejo de aquella horrible celda recóndida hacía difícil la respiración y el tormento de sus heridas le hacía difícil conciliar el sueño y descansar tanto como lo necesitaba. ¿Lograron vivir él o Pablo para ver un día más? Silas no lo sabía. Sin embargo, Silas no meditó en aquella injusticia, ni se desesperó por su situación. Más bien la fe llenó su corazón cuando Silas y Pablo levantaron sus voces en alabanza al Señor, y de pronto ocurrió un gran terremoto violento que sacudió la prisión. En aquel tiempo, si los prisioneros escapaban de una prisión, la ley romana ordenaba martirizar y matar, no solo al carcelero, sino también a toda su familia, por haberse corrompido y traicionado al César, dejando escapar a todos los presos. Por eso el carcelero, al ver la situación del gran terremoto y luego las puertas de las celdas abiertas y los presos sin cadenas, él tomó su espada y se iba a quitar la vida. Al menos eso libraría que los soldados romanos no hicieran ningún daño a su familia, porque pensarían que los presos en su huida le habían quitado la vida al carcelero. Sabiendo esto Pablo las leyes romanas y al ver al carcelero que en su intento desesperado había sacado su espada, él gritó diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Este testimonio de no huir de la cárcel cuando hubo la oportunidad para no perjudicar al carcelero y a su familia fue lo que lo conmovió profundamente. Y entonces fue cuando le preguntó a Pablo qué tenía que hacer él para ser salvado. Y entonces Pablo le habló el Evangelio y le dijo que tan solo debía de creer en el Señor Jesucristo y sería salvo no solamente él, sino toda su casa. Esto está en Hechos, capítulo 16, versículo 31. El carcelero en agradecimiento les curó sus heridas, los llevó a su casa, les dio de comer y se regocijaron con él toda su casa. Y al día siguiente, ya de vuelta en la prisión, los magistrados mandaron a decir al carcelero que soltara a esos hombres. La respuesta de Pablo en Hechos 16:31 es la explicación más clara de cómo una persona puede recibir la salvación y redención de Dios a través de Jesucristo para bien de su alma. Pablo dijo: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Cuando por fin Pablo y Silas quedaron en libertad, regresaron a la casa de Lidia. Otra vez Lidia les abrió su casa y los atendió. Ella no estaba de ningún modo avergonzada de recibir en su hogar a estos hombres de Dios, a pesar que recién habían sido liberados de la prisión. Lidia no dejó de trabajar cuando se convirtió. Probablemente conoció a muchos otros comerciantes y empresarios de todas partes del mundo, pero Pablo y Silas eran mucho más importantes para ella que los negocios. Ella no les negó su ayuda por temor a la presencia de ellos hiciera que su negocio sufriera. Dios se encargará de que nuestras necesidades sean satisfechas si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Mateo capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: «Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Filipenses 4:19 dice, prometer, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice en Cristo Jesús, quiere decir en obediencia a Él. Y nos enseña a lo que nos enseñó Jesús acerca del reino de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos y preceptos. Pensamientos finales. El apóstol Pablo tuvo un papel importante en la historia de Lidia. Fue sensible a la guía del Espíritu Santo y obedeció a Dios. Se dirigió al lugar de oración y le habló a las mujeres que se reunían allí. Muchas vidas cambiaron gracias a las enseñanzas de Pablo. Ahora es necesario que nos preguntemos, ¿soy sensible yo al Espíritu Santo? ¿Soy obediente al liderazgo de Dios en mi propia vida? ¿Conozco su palabra tanto como para reconocer su dirección cuando Él me hable? En Efesios 5:17, Pablo dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si en algo debemos de gloriarnos, dice otra porción de la Biblia, que nos gloriemos de conocer a Dios. Solamente podemos comprender la voluntad del Señor leyendo y meditando en su palabra. Quizás usted sienta que Dios le está diciendo que haga algo contrario a lo que usted piensa o a lo que usted dice. Cuando tenga en claro lo que Dios quiere que haga, siga el ejemplo de Pablo. No tenga miedo ni se avergüence. Pase todo pensamiento, todo sentimiento de su corazón a través de la palabra de Dios para que esté acorde a lo que pide Dios en ella. Y entonces con toda libertad usted puede hacer la voluntad de Dios y no la suya. Nunca se sabe cuándo puede haber alguien, quizás una Lidia, escuchándole con un corazón abierto. No pierda esa preciosa oportunidad de hablarle del Señor a todas las personas que conozca. Y el que Pablo y Silas, usted también puede entonar un cántico de alabanza al Señor, aunque su situación parezca abrumadora. ¿Estaría dispuesto a confiar en Dios aún en medio de circunstancias difíciles? ¿Cree que ningún problema está fuera del alcance del poder de Dios? A medida que usted permita y confíe en que Dios dirija la sinfonía de su vida, le verá sacudiendo hasta los cimientos de sus propias prisiones. ¿Levantará usted entonces su voz como Silas para anunciar como un heraldo la victoria que viene en camino? Confiar en Dios es ver más allá de lo que podemos ver, es ver hacia lo que Dios ve. Oremos. Gracias, Padre, por tomar el cuidado de hablarnos tu palabra y sensibilizar nuestro corazón para poder abrirlo y creer que tú tienes vida eterna para aquel que pueda tan solo creer en tu evangelio, que pueda creer en ti, que pueda entregar su vida a ti. Sabemos que tú nos has redimido y que nada podemos hacer nosotros para salvarnos a nosotros mismos. Por favor, ayúdanos a permanecer en Cristo para gloria de tu nombre. Siempre te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, chicos, pues esta fue otra de las historias maravillosas de la Biblia. Espero que hayan aprendido mucho, que el Espíritu Santo les haya hablado. Y bueno, no me puedo despedir sin el motivo por el cual yo hago estos videos, que es para que si hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, tenga la oportunidad
de conocer a Dios y entregarle su vida para que lo salve. ¿Salvarlo de qué? Salvarlo de la consecuencia de los pecados de esta tierra, la consecuencia de sus propios pecados, porque el pecado corrompe, el pecado enferma, el pecado enloquece y el pecado lleva a la muerte. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para vencer el pecado, para vencer a todo el sistema del mundo y también para vencer al diablo, que era el enemigo de Dios, que tenía sujeto a toda la humanidad bajo su dominio. Y en este momento pues tenemos la oportunidad de hacer una oración para que Dios tome su vida, lo libere de toda atadura y usted pueda ser libre para servir, para adorar y para conocer a Dios, que es el propósito principal por el cual Dios nos ha creado. Y bueno, si usted gusta recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, por favor repite esta oración conmigo. Dígale así, dígale: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Reconozco que al rendirte mi corazón, yo creo que nazco de nuevo porque tú me perdonas. Y soy una nueva criatura. El día que yo muera, iré contigo, porque me has perdonado de todos mis pecados. De hoy en adelante soy tu hijo o tu hija, según sea el caso. Y bueno, pues eso sería todo. Que Dios los bendiga y todas las personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador por primera vez, los felicito. Les pido de favor que si tienen una Biblia, por favor la lean para que puedan comenzar a conocer a Dios. Y si pudieran ir a una iglesia cristiana que esté cerca de su hogar, para que sean cuidados, para que sean eh, enseñados en la palabra de Dios, sería de mucha bendición para su vida. Y bueno, yo los dejo en las manos del Señor y que Dios los dirija hacia el lugar adecuado. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, nos veremos en otra historia más de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta pronto.